Continuamos en Las Cosas Como Son, ya lo habíamos anunciado, está aquí con nosotros Miguel Vallejos, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Buenas noches, bienvenido. Antes de hacerle una pregunta, yo en realidad quiero dar algunas cifras que nos han compartido. El 2023 ha sido el año con más intentos de suicidio reportados según un boletín de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, llegando a los 2.121 intentos, es decir, 5 peruanos intentan quitarse la vida cada día. Y si miramos las regiones, Arequipa es la región con más suicidios. Así es. Decano, buenas noches, bienvenido. Es un tema que preocupa. ¿Qué nos está faltando? ¿En qué estamos fallando como país para que estas cifras vayan en aumento? Bien, lamentablemente, comparando 23, 24, los 4 primeros meses, sigue aumentando las defunciones, ¿no? Los suicidios en un 95%, ¿no? Estos 4 primeros meses comparado con abril 24, abril 23, ¿no? Lamentablemente, este tema tiene que ver mucho con la prevención, ¿no? ¿Y qué estrategias tenemos de prevención? Hay muchas estrategias desde desde la educación en salud mental, ¿no? Lamentablemente podemos decir que hay un analfabetismo en la salud mental. La sociedad todavía no incorpora el tema de normalizar el tema de la salud mental, ¿no? Es decir, si yo tengo un problema de tristeza, de depresión, de ansiedad, de estrés, espero la gravedad recién para poder pedir apoyo psicológico o psiquiátrico, ¿no? ¿Esto se ve más en hombres, en mujeres, en determinado grupo etario? Dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Si hablamos de salud mental, hablamos de muchos problemas. Uno de los grandes problemas, el mayor problema de mayor incidencia es la ansiedad y la depresión. Y la depresión mal manejada, ¿no? Puede llevar a la ideación. Una de las características es la ideación suicida, luego el intento suicida y el suicidio. ¿Y si miramos suicidios, más mujeres que hombres? Sí, el perfil es que sean más mujeres, ¿sí? Solteras, ¿no? Con crisis emocionales, con problemas de trastornos. Bueno, en general, ¿no? Las características pueden estar relacionadas, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto actualmente justamente para esta parte de la salud pública y la prevención? Bueno, el presupuesto sé que ha aumentado, el Ministerio de Salud, pero es insuficiente, ¿no? Ha aumentado casi al 6% en salud mental. Se han creado más centros, pero históricamente tenemos una gran brecha, ¿no? Entonces, esa brecha hace que, por ejemplo, para atenderse en el Estado, por lo menos una cita está entre 15 días a 20 días. Entonces, eso significa que hay una carga. Y después de la pandemia, el problema de la salud mental se ha incrementado, ¿no? Entonces, el suicidio puede ser una manifestación de otros problemas, ¿no? Por ejemplo, los que tienen trastorno de personalidad borderline tienen más intentos suicidas, más ideación suicida y por tanto también pueden llegar al suicidio, ¿no? Entonces, casi la mayoría de los trastornos emocionales o trastornos de personalidad pueden tener un desenlace fatal. Algunas situaciones críticas, como sucedió en Arequipa, ¿no? Lamentablemente en Arequipa se ha incrementado, ¿no? Por ejemplo, una crisis de una pareja que son problemas profesionales de la salud, una crisis hizo que el profesional de la salud se tirara de este puente que existe en Arequipa, ¿no? También ha habido adolescentes, ¿no? que sufrían de bullying que también ha ido en aumento. Loreto, ¿no? Lamentablemente tomaron la decisión de quitarse la vida, ¿no? O un niño que sacó malas notas y su papá le gritó, lamentablemente tomó esta decisión. Entonces, tenemos que apuntar al tema de la prevención, por eso estamos pendientes desde el Colegio de Psicólogos, que se trabaje la prevención, la educación emocional, el tema del fortalecer la autoestima, las habilidades de la gestión de las emociones. Pero, por ejemplo, y esto lo vemos mucho aquí en RPP, a través de reportes, a través del rotafono, no hay psicólogos en los colegios públicos y privados de nuestro país. Es decir, no podemos decir, sí, el colegio de mi hijo tiene un psicólogo. Lamentablemente, es una cifra además lamentablemente más de 13 años el Estado no invierte en contratar psicólogos. Tan solo el 2% de los psicólogos contratados en los colegios públicos, 2%, se informe de la Contraloría. De zonas urbanas, además. De zonas urbanas. Y hay una ley desde 2011 que señala que debe haber un psicólogo por colegio, ¿no? Pero lamentablemente el Estado no invierte.
¿no? Los gobiernos han pasado y han hecho caso omiso a esta ley y han incumplido. Y lamentablemente vemos todos los problemas de salud mental, la violencia intrafamiliar, la violencia escolar, los problemas emocionales, el suicidio. ¿Qué podemos hacer? Ya mirando, digamos, un ángulo más positivo. Lo que podemos hacer es empezar a educarnos en la salud mental. La prevención es una de las, digamos, estrategias tempranas. Pero si no tenemos psicólogas, ¿a qué se refiere? Es decir, que nosotros, que como una situación individual y particular, tomamos lecturas, vemos algunos videos, puede apoyar, hay líneas telefónicas, ¿no? Como línea ciencia y violencia intrafamiliar, que puede estar afectando a los niños, adolescentes, a la misma víctima de la violencia. Está la línea 100, la 113, Habla Franco, que también tiene algunas líneas de emergencia, que pueden orientar y, digamos, intervenir inmediatamente ante una crisis, ¿no? Pero también la sociedad debe pensar en invertir en salud mental, es decir, ¿no? Buscar ayuda psicológica. Hay suficientes psicólogos para que puedan orientarse, ¿no? El tema es que por ejemplo, estamos estresados y esperamos que tengamos una crisis tensional, un ataque pánico para recién buscar, pero ya el estrés puede dar una señal. Estamos con una tristeza diaria, continua, que nos dura una semana, ¿no? Estamos llorando, pero ya esos son indicadores de pronto de una depresión. ¿Pero por qué se nos hace difícil? Porque no hemos tenido esa cultura en años anteriores, o quizá en la infancia o en la adolescencia. Por eso es que necesitamos empezar a alfabetizar a la sociedad sobre la salud mental. Es igual que la salud física, ¿no? Ambos equilibrados hacen una salud integral. Entonces, la sociedad lamentablemente ha creado un estigma a la salud mental, quiere decir que estar mal en salud mental significa tener una locura, que no es. Y eso ha generado que las personas no quieran hablar de sus propios problemas. Por vergüenza. O por ser señalados, que son de pronto socialmente incapaces, ¿no? Minusválidos sociales, que no es, ¿no? Somos seres humanos y podemos estar impactados. Hasta los psicólogos podemos estar en algún momento impactados. Puede pasar algún problema traumático y eso puede afectarnos. Y eso no quiere decir que podamos solicitar. O sea, todo ser humano puede ser impactado en su salud emocional. Entonces, en ese sentido, ya dejemos de ver como un estigma esto, ¿no? Hay que normalizar, las autoridades tienen que invertir, ¿no? Porque esta es una carga. Porque nos gana el tiempo. ¿Esto mejoraría con más presupuesto? Definitivamente, porque tenemos que invertir en los colegios. ¿Cuánto más se tiene que invertir? Por lo menos hay que llegar a 10-15% de la población escolar que necesita. Estamos hablando de un psicólogo por colegio. Exacto. Pero gradualmente hay que empezar, pero no, en vez de subir, estamos retrocediendo. Bueno. ¿No? Entonces, lamentablemente, ni desde el Estado hay conciencia, de los gobiernos no hay conciencia que esto es una inversión, porque al final estamos pagando con la violencia, la crisis en las calles, en los centros educativos, el consumo de drogas, ¿no? Y todas esas cosas que son aspectos que se desarrollan pues de una inestabilidad emocional. Decano, ¿no? Muchas gracias por su participación aquí en Las Cosas Como Son. El decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Vallejos, ha estado con nosotros. Muchas gracias por su tiempo desde RPP. Estamos muy pendientes de este tema, de lo que pasa en las regiones de nuestro país. Cada día se registran 5 intentos de suicidio en nuestro país, en Perú. Y además les vamos a contar, les vamos a estar detallando que los próximos días, desde nuestro equipo de RPP Data, vamos a tener un informe, vamos a tener mayores luces también de cómo va la situación, justamente la atención en salud mental en distintas regiones de nuestro país. Todos lo van a tener desglosado, se los vamos a estar contando justamente al detalle, pero queríamos adelantar este tema con el decano, así que le agradecemos su participación. Cerramos Las Cosas Como Son, nos despedimos, que tengan una excelente noche y quédense con Maritza Sáenz, que ya vienen las noticias.